Y ahora procedo a dar lectura a los artículos del 66 al 68 del Código Civil, a los cuales vosotros estaréis facultados y obligados una vez hayáis contraído matrimonio. Artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Y ahora podéis proceder al intercambio de anillos. Yo, Jesús González, te tomo a ti, Ricard, como esposo. Y prometo cuidar de ti y serte fiel. En la salud y la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Todos los días de mi vida. Yo, Ricard Ripoll, te tomo a ti, Jesús, como esposo. Y prometo serte fiel y cuidar de ti en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, todos los días de mi vida. Yo, María Isabel Domínguez, concejala del Ayuntamiento de Pinillos de la Sagra, en virtud de los poderes que me confiere la legislación del Estado español, os declaro unidos en matrimonio. Enhorabuena, podéis besaros. Love comes along and you sing in a song like a bluebird. Love comes around and you finally found an excuse. Love says come here and a voice in your ear whispers new words. Love hunts you down till you're pinned to the ground, it's no use. Love comes along turning right into wrong, so deceiving. Love comes to town, now you're chained and you're bound, it's a trap. Love turns the old into new. You learn that your lies are all true. Love comes along, now it won't be too long, that's a wrap. Pero madre, qué guapa está usted, si parece una marquesa. Déjame que le vea bien y le dé un beso. Quita ya. Qué manía os entra últimamente con sacarme de aquí como si tuviera 20 años. Sagra, hija, que yo ya no tengo edad para estar todo el día de aquí para allá. Y tú, pavisosa, no le vas a dar ni un beso a tu abuela. ¿Cómo está mi abuela favorita? Déjate de besos, estomagante. Y ven a verme más. Que solamente venís a verme cuando os conviene. ¡Convienencieras! Hoy está imposible. Me ha costado Dios y ayuda a vestirla y maquillarla. Dios y ayuda me cuesta a mí ir en esta silla de tortura. Y de esta guisa. Si parezco un travesti. Calle, madre, que luego se lo pase usted divinamente. Y lo gustosa que estoy yo de sacarle a que se aire. Bueno, mira, hacer conmigo lo que queráis. Pues eso. Madre del amor hermoso, sacarme con este día, con el calor que hace. ¡Qué harta me tenéis ya! Entonces os ha dado mucho la lata hoy. Nah, ya sabes cómo es, que no calla todo el santo día quejándose. Pero lo hace por deporte, sí se va encantada. Ay, yo no sé cómo va a quedar lo de hoy, Loren. Mira, ella está muy mayor, pero siempre ha sido muy despierta, ¿eh? Que es que ya os vale. Casi habría sido mejor dejarla aquí y ahorrarle el día. Mira que todavía estáis a tiempo. Yo acabo en 3 horas y tenía pensado pasar por chapa y pintura y salir para allá corriendo. Pero si me tengo que quedar aquí un rato con ella, me quedo. Sí, ya sabéis que para mí también es como si fuera mi abuela. Anda ya. Bastante tienes tú aguantándola todos los días.
Bueno, te veo en un rato, ¿vale? Acuérdate, cortijo los geranios. No te olvides, No ¿eh? me olvido. ¿Cómo estaba Suso? ¿Iba guapo? Ay, como un Adonis, majo. Ay, qué ganas tengo de ir a celebrarlo. Diré que me has visto. Yo se lo digo. Hasta luego. Chao. ¿Tú no crees que se está enterando de algo? No. Mira, a veces me da por pensar que la tratamos como si fuese tonta. Yo no sé si está bien que la hayamos traído. Tengo un cargo de conciencia. ¿Y no te habría dado cargo de conciencia dejarla allí sola en la residencia en un día como hoy? Yo no sé si te habrás dado cuenta, Irene, hija. Pero la abuela está muy tonta ya, no asunta. Mírala. Mírala cómo goza ella estando aquí con su familia. Ya, mamá, pero engañarla de esta manera, yo no estoy tranquila. ¡Pablo! ¡Estate quieto ya! ¿Qué? ¡Uy! Pero si es el granuja. ¿No le vas a dar un beso a la abuela Adela? No. Desde luego los niños de ahora no son como los de antes. ¿Y los niños de antes qué? Suso. ¿No quiere que le den un beso, abuela? Suso. Uy, pero Abuela. déjame verte, Alaja. Abuela. Qué guapísimo estás. Muy delgado. Ya me gustaría a mí verte con más lustre. Pero, hijo, eres igual de guapo que tu abuelo, que parecía un marqués. Usted sí que está guapa, abuela. Cada día más vieja y más tonta. ¿Se lo está pasando usted bien en la fiesta, abuela? Yo lo creo. Tú no te preocupes por mí, que la abuela está bien en cualquier sitio. Lo que no sé bien es lo que se celebra. Lo sabes tú, ¿verdad, hijo? Tu madre y tu hermana no dicen ni palabra. Con lo que les gusta, hablar a las dos. Antes de que se entere por cualquiera, deberíamos avisarla nosotras. Además, Suso no está convencido de querer engañarla, que me lo dijo el otro día. Tu hermano y tú tu hermano. ¿Y qué queréis? ¿Que se nos quede en el sitio de un disgusto? Irene, la abuela ya sabes tú cómo es, que es muy suya. Y si le decimos algo, no quiero ni imaginar lo que pueda pasar. ¿Y qué va a pasar, eh? ¿Qué? Pues que pase lo que tenga que pasar. Joder, mamá, que parece que eres tú la que no asunta. Que la abuela no se tiene por qué enterar y punto. ¿Tú no te acuerdas de cómo hablaba ella siempre de su hermano Cipriano? ¿Qué tiene que ver ahora el tío Cipriano? Tío Cipri era mariqui, gay, como tu hermano. De muy joven se escapó del pueblo con el hijo del Román, el farmacéutico. Y eso tu abuela nunca se lo perdonó a su hermano. Su mujer, el Román, el que estaba casado con la Pilera, la abuela de la Paula, que era amiguísima tuya de cuando pequeñas. Pues con el hijo de ese se escapó el tío Cipri a Valencia o a Almería o por ahí por la costa. Ay, mamá, me agotas. Al tío Cipri hace más de 20 años que lo enterraran. Y las cosas, por mucho que tú creas lo contrario, han cambiado mucho. La abuela tiene un nieto gay, que además es tu hijo y mi hermano. Así que quiera o no quiera, tendrá que aceptar las cosas como vengan. Digo yo. La abuela, que es mi madre, tendrá que aceptar lo que yo diga, como tú, que eres mi hija. Y yo te digo ahora que vayas ahora mismo para allá y me la rescates, que está con tu hermano, ya sé sí que le temo más que a un nublado. Así es que tira. Desde luego, mamá, tienes un cuajo. ¡Tira! Lo que me gustaría a mí, ya verte con tu familia, tu cochecito, tus hijos, tu casita, antes de que me muera. No diga eso, abuela. ¿Que no diga el qué? Vaya, ya llegó doña Sumé, que de todo quiere enterarse. Es idéntica a su madre. Abuela, ¿quiere algo de beber? ¿Le traigo una copita de anís? Esta se cree que soy como el borracho de su marido, todo el santo día en el bar. Abuela. No, déjela, que hable. Usted hable, abuela, no se calle. No sé ni para qué la hemos traído. Porque sois unas manejantas tu madre y tú. Oye, que estoy hablando aquí tan ricamente con su hermano y tiene que venir ella a oler. ¡Olendera! Menos mal que tú no has salido a ellas, hijo. Que no hay Dios que las aguante. Venga, abuela, bébase algo, que hace muchísimo calor. ¿Podemos hablar un segundo?
Abuela, este es Ricard. Qué guapo eres, hijo mío. ¿Tú quién eres? ¿Un amiguito de Suso? Sí, señora. Por cierto, Irene, no te lo había dicho antes, pero estás fantástica. Ay. ¿Os puedo robar a Suso un momento? Pero no me lo malees, que los jóvenes de hoy os gusta mucho beber. Y con el jolgorio que tenéis aquí montado. No se preocupe. Y tú no me vas a llevar a por una copeta de anís. ¿Qué hacemos aquí todavía? Vale. Que no te mueves. Y así te estás poniendo de gorda, que no te lo quería decir. Espero no haberla cagado. Con tu abuela, digo. A lo mejor tu amiguito con el que te acabas de casar, porque nos hemos casado, ¿no? Mi amor. Os ha interrumpido metiendo la pata. No sé, igual tenemos que esperar a que se vaya al otro barrio para hacerlo oficial. Mi amor, no seas injusto, por favor, te lo pido, ¿eh? Ya sabes tú lo importante que es para mí mi abuela. Puta Mara. ¿Y yo qué? Yo no soy importante para ti. Tú eres lo más importante para mí. Mírame, que me mires. Hoy es uno de los días más felices de mi vida, ¿vale? Porque voy a empezar a compartirla contigo. Y precisamente porque es uno de los días más felices de mi vida, no quiero que sea uno de los más infelices para ella, mi amor. Está muy mayor ya y no lo va a entender, Ricard. Ya, pero yo sé lo que soy y lo que siento. Y hoy tengo la sensación de que me estoy escondiendo en mi propia boda. Y no me gusta. Amor, yo también sé lo que siento por ti. Solo te pido un par de horas más. 2 horas. 2, tú y yo. Mírame. En 2 horas mi tío se la lleva a la residencia que la apuesten. Coño, entiéndeme, yo también estoy entre la espada y la pared. Pero se lo he prometido a mi madre. Tu madre. Ella siempre por delante. Tu madre esto, tu madre lo otro. Joder, que yo también tengo una madre. Y también tuve una abuela. Si yo estuviera aquí, sería la mujer más feliz de la fiesta. Vale, mi amor, pero tu familia no es como mi familia, ¿vale? Solo te pido 2 horas. 2 horas. En 2 horas le decimos a mi madre que lo mejor es que no sigamos mintiendo a la abuela más. ¿Te parece? Li. Vale. ¿Qué? Pero ahora vas a tener que convencer a la mía de que siga con este teatro. Está Ketrina. Sí, de hecho antes venía a decirte que se niega a sacar la tarta. Que no ha estado 4 horas cocinando para que ahora echemos por tierra su trabajo. Joder. Ya no quiere participar más. Bueno, mi amor, ¿y qué quieres que haga yo? Necesito tu ayuda, por favor, te lo pido. Vale. ¿Me vas a ayudar? Sí. ¿Sí? Escucha, ya hablo yo con ella. Que cueste que lo hago por ti. Porque te quiero y porque quiero a tu familia. Y aunque no comparto nada de esto, tú eres la persona más importante del mundo. Te quiero, Ricard. Mucho. ¡Abuela, perrea! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Te has vuelto loca? Que te voy a dar, ¿eh? Estate quieta que te doy, ¿eh? ¿Te has vuelto loca o estás borracha? Vamos ya, hombre. Se acabó. Madre del amor hermoso. Anda, hijo, que ya te vale, ¿eh? ¿Bailamos? Suso, hijo, espera que acerquemos a la abuela a la residencia. Y entonces te das todos los besos que quieras. Tu hermana se ha tenido que espatarrar en mitad de la pista porque la abuela casi os pilla dándose la paliza. Mamá, yo se lo voy a decir, ¿eh? No puedo más. Ni Ricard tampoco. La madre de Ricard está negra. Estoy negra, Ricard. Perfecto que no haya baile nupcial y que tengamos que hacer este teatro, cada madre con su hijo. Perfecto que en lugar de una buena cena, en un buen salón de bodas, como Dios manda, hayamos tenido que prepararlo todo aquí en este jardín. Pero que tú me pidas a mí que lleve la tarta en brazos con lo que me ha costado hacerla para que tú soples las velas y esa señora se piense que esto es un cumpleaños y no una boda gay. No, Ricard, no. Por ahí no paso. Mamá, hazlo por mí y por Suso. En un par de horas se la llevan a la residencia. Un par de horas, Suso, en un par de horas la abuela ya está acostada. Y una vez que se vaya, hacéis lo que queráis. Mamá, es mi boda, ¿eh? Ricard y yo nos hemos casado. Ricard es mi marido, joder. ¿Es tu marido, joder? Si él no da la cara por ti, ¿quién la va a dar? Suso haría cualquier cosa por mí. La que se empeña en seguir con el teatrito es su madre. Es su madre la que se niega a seguir con todo este teatro que has montado tú. Ricard, ya sabes tú lo bueno que es.
No va a venir la madre con lo estiradísima que es a decirme lo que tengo yo que hacer con la mía. Pues hasta ahí podía llegar la broma. Una broma es lo que parece. ¿Pero qué van a pensar los Capdevila, mi amor? El jefe de tu padre, ¿eh? Cuando nos vea cantar tu cumpleaños feliz. Cariño, que es tu padrino, cielo. Y sabe perfectamente que cumplen los años en enero. Pues los divertirá. La gente tiene un poco más de sentido del humor que tú. ¿A esa mujer qué le pasa? ¿Que no tiene humor? Lo que le pasa es que no se avergüenza de tener un hijo gay. A mí no me avergüenza tener un hijo gay, ¿eh? No, cariño, de verdad. Bien sabes que tu padre y yo te hemos criado en total libertad. Y eso es maravilloso. De verdad, yo ya le quiero como si fuera un hijo mío. Pero ¿estás seguro de lo que has hecho? Ricard, cariño. Mira qué familia tiene. Mamá, pro. Ya está bien. Mamá, por favor, no empieces otra vez con tu discurso de lo liberal que eres, ¿eh? Que la tenemos. Oye, no se te puede decir nada. Es que no se te puede decir nada. Suso. Ay, Suso. Está siendo una boda maravillosa. Ay, mi Ricard. No podría haber caído en una familia mejor. Hijo mío, no podía haber tenido un yerno mejor que tú. Y tu madre. Ay, tu madre. Qué fineza, qué elegancia. Es una mujer de capricho. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! Vale. Bueno, la verdad es que hoy es un día muy especial para mí. No solo por haber cumplido 32 años, sino por haber realizado también uno de mis sueños. Muchos de vosotros ya sabéis cómo soy, siempre dándole vueltas a las cosas. Pero esto lo tenía claro desde el principio. Bueno, no sabéis la de veces que he soñado con este momento, ¿verdad? Así que nada, simplemente... Pero déjame, que trajín. ¿No se te está yendo un poco la mano con la abuela, hija? Ay, no exageres. Por 2 o 3 copitas. Hija sagrada, un día es un día. Su familia. Y bueno, no me olvido de daros las gracias a todos vosotros por estar aquí acompañándonos. Así que brindo por vosotros. ¡Salud! Salud. ¡Mamá! ¡Abuela! 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 Vale, ayúdame a levantarla, por favor. ¡Abuela! ¡Deja hueco para pasar! ¡Quita! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Por favor! ¡Abuela! ¡Quítalo! ¡Déjale aire! ¡Abuela! ¡Abuela, despierta! ¡Abuela! Ayúdame, Lore, por favor. Ayúdame. ¡Abuela! ¡Abuela, despierte, abuela! ¿Y qué me haces cosquillas, alaja? Póngase bien. Ay, pero mamá, me va a matar de un disgusto. Creí que le había pasado algo. Abuela. Esto es lo que a ti te gustaría. Baraja ahora. Ay, anda, ¿qué? Sagrario, la que habéis liado. ¿Pero qué os creéis? ¿Que yo soy tonta? Que no me iba a enterar de que lo que se está cociendo aquí es que mi nieto se ha casado con este muchacho. Es que usted lo sabía, abuela. Ah, ya lo creo. Desde antes que tu madre lo sabía. Si te he visto nacer y te he criado yo. ¿Qué te dije yo cuando nació el niño? Este es identiquito a mi hermano Cipri. Precisamente. ¿Y usted no se hablaba con su hermano desde que se escapara del pueblo con el hijo del farmacéutico? Porque se llevó todos los cuartos que había estado ahorrando mi pobre madre. Yo desde moza ya sabía que a mi hermano Cipri le gustaban los muchachos. Y a mí no me importaba. Le quería más aún. Yo le dejé de hablar cuando dejó a mi madre y a mis hermanos con la cartilla tiritando. Y porque fue un cobarde. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Pues yo siempre he creído... Mira,
Mira, tú eres muy buena, hija mía, pero también eres muy tonta. Y lo que me habéis hecho hoy, engañarme como si fuera una extraña, no tiene perdón de Dios. Que preferís que me dé el apechusque antes de contarme las cosas. Abuela, yo... No, nada. No, abuela. Déjame hablar, Suso. Yo no me avergüenzo de mi nieto. Yo no me avergüenzo de ti, Suso. Tú eres el niño de mis ojos. Y la loca de tu hermana, que para mí bien sabe Dios que los dos sois iguales. Si os he criado desde pequeños y habéis estado siempre bajo mis faldas. Habéis sido estudiosos y habéis sabido sacar las castañas del fuego y yo, pues, orgullosísima de vosotros. ¿A mí qué me importa que te cases con un muchacho o con una muchacha? Gracias, abuela. No me las des, alhaja. Si yo sé, de todos modos, que todo esto no se ha cocido en tu olla. Abuela, perdónenos. Nosotros pensábamos que de enterarse se llevaría usted un disgusto. Un disgusto me vas a dar si no me traes la última copita de anís. Pero madre... ¡Cállate tú! Que me voy a tomar la última para brindar por mi nieto. Y por su marido, que es casi tan guapo como él. Ven a darme un besito, mozo, anda. Venga. Ven a darme Cuidado, un besito. abuela. Y que te dé la enhorabuena. Mi nieto se lleva una joya. Eso sí. Trátamelo bien. Y a mi hija y a mi nieta, tú ni caso. Ya, con todo lo que habrás tenido que aguantar hoy. Te has ganado el cielo, hijo mío. Gracias, abuela. No. Cuidado, abuela. Ahí. Por los novios. Por los novios. Salud. Salud. Nada. Que no me cuadra ni una. Es que hay que ver, Adelita, qué mal las has barajeado. Con la artrosis que tengo en la mano, bastante es. La artrosis sí que estarás cansada, tunanta. Que hay que ver el día de ayer. Te lo pasaste todo pendoneando. Sí, hija mía, sí. Y bien contenta que vine de donde vine. ¿Eso qué es? ¿Un 5 o un 6? Veo menos que Pepe Leches. ¿Dónde estuviste, Sandorrera? Marisa, tómese la pastilla. Dime, guapo. Y a usted, Herminia, a ver si le corto el pelo esta tarde, que lo tiene ya muy largo. Sigan jugando. Que cuanto más entretenidas estén, menos guerra harán. No, de guerra te voy a dar así yo. Desde luego esto es una plaga. Antes no se veía lo que se ve ahora. Tengo razón, ¿no? Ya lo creo que tienes razón. Es una barbaridad los que hay. Antes, en mi pueblo, de vez en cuando salía algún mariquitucho que otro. Pero ahora, como las mujeres no se pongan las pilas, terminan todos mariquitas. A mí esto no me parece natural, 2 chicos. Tampoco no. Pero han salido tantos y eso es por el vicio que hay. Yo no me avergüenzo de ti, Suso. ¿A mí qué me importa que te cases con un muchacho o con una muchacha? Bueno, Adelita, que estás muy callada. Vamos, ¿qué hiciste ayer? Cuéntanos, ¿dónde estuviste? Si no tiene importancia. Adelita, hija, por favor, manifiéstate. Y cuéntanos lo que hiciste, que nos tienes en ascuas. Hay que ver que de todos queréis enterar. ¿Pero dónde estuviste, mujer? Que antes estabas deseando contarlo. En el cumpleaños de mi nieto. -10.